¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, esta vez sí desde el taller, no de los domicilios, no desde las obras, no desde mi casa, del taller, como corresponde. La verdad que extrañaba esta, o sea, la veo todos los días, pero extrañaba estar acá frente a la barberito, frente al tablero. Tiene otra mística el grabar en el taller. Es la esencia del canal. Pero bueno, todos conocen la historia. Como les dije, no es la charlita, es simplemente un video cortito para saludarlos a todos, para saludarlos a los amigos del canal, al querido amigo Gregorio, al querido amigo Miguel, a los amigos que están siempre, Cronos, Rubén, Manuel, Alejandro, eh, Tito, Juanqui, Juanpi, los amigos Nico, los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz. Montón de amigos que voy a tener que memorizar, como digo siempre, porque cada vez son más y más fieles. Está, el amigo Facundo, el amigo Fernando, se sumó el amigo Sebastián, Almafuerte, entre tantos otros. Les mando un saludo y vamos a aprovechar que hoy es el Día del Niño. La verdad no sé muy bien qué es lo que originó ese día, pero bueno, considero que de todos los días que hay comerciales es uno de los más valederos, dado que bueno, los chicos, y esto lo digo, acá ponen los violines y empiezan, se victimiza, pero bueno, los amigos del canal, los que siguen mis videos desde el principio, saben que mi infancia no fue de las más lindas, ni de las más tiernas, ni tampoco de las más dulces. Tuve la desgracia o la suerte de conocer muchas cosas, quizás de una forma muy acelerada y a destiempo. Algunas de ellas buenas, como el trabajo, la dedicación, el estar lejos de las adicciones. Vos no podés hablar de adicciones cuando tenés la cantidad de pinzas que tenés ahí atrás. No me quiero imaginar el tablero. Bueno, son vicios sanos, pero bueno, eh, aprendí a cuidarme de muy chico en muchos aspectos. Eh, Conocí muchas cosas que en el momento uno por ahí no toma dimensión porque es una criatura, pero ahora de grande no permitiría que eso le pase a mis hijos o a mi sobrino. Eh, Nada, les cuento una infidencia. De hecho, la última pelea que tuve con mi hermana fue por defender a mi sobrino. Quizás un poco. Mi hermana se fue a vivir a lo que es la Ponderosa, con mi autorización y obviamente consensuado por los dos, dado que eso es de los dos, pero si yo me pongo brígido me voy ahí adentro y no me saca nadie. Ya conocemos Tano tu estado de locura, así que no nos asusta. Y mi hermana también. Entonces, bueno. Pero resumiendo, ella tiene los mismos derechos que yo, nada más que tiene derecho absoluto sobre el taller, firmado por ella, soy yo por cuestiones económicas. No importa. Mi sobrinito me contó que la pareja de mi hermana, bueno, no lo trataba mal, pero que se sentía incómodo, que notaba que le hacía ciertas maldades. Quizás algunas cosas pueden que sean ciertas, otras quizás un poco sobredimensionadas por el tema de que antes vivían en un departamento de dos ambientes, ahora, bueno, la Ponderosa tiene tres dormitorios, por ende el tipo no estaba mucho, pero claro, al estar en un lugar mucho más cómodo, la frecuencia de, vamos a llamarlo Willy, es más continua. Y claro, el pibe se sintió zarpado y se ve que se lo comentó a sus amigos, se lo comentó a gente que quizás lo podría escuchar, pero no podría mediar ante la madre, obviamente. La cosa es que cuando me lo contó a mí, no tardé en ir, tomarlo del cuello, llevarlo contra una pared y empezar a propinarle golpes de puño.
en el estómago, dos de ellos bastante interesantes, lo cual se desplomó como una niña virgen de 15 años ante Leonardo DiCaprio en su mejor momento. Está bien, me acarrió un par de complicaciones con mi hermana, eh, pero bueno, nada, yo saqué la cara por el chico, que es lo que corresponde, es lo que va, y considero que estuve bien. Con el tiempo irán comprendiendo que bueno, eh, hice lo que tenía que hacer. Quizás lo pienso ahora un poco a la distancia y digo, estuve un poco quizás extralimitado en esas acciones, pero yo saqué la cara por mi sobrino, que es lo que corresponde. Ahora eh, se siente más cómodo. ¿A qué iba con todo esto? Que yo cuando era chico no tuve la suerte que por ahí hoy en día tiene mi sobrino, o tienen tantos chicos de esta generación, que es que se los escuche, que es que poder hablar en la casa problemas del colegio, o poder hablar en el colegio problemas de la casa. Eh, yo y tantos otros de mi generación, bueno, nos criamos bajo el precepto que la maestra era la segunda madre. Tuve hasta la contra o la mala suerte que desgraciadamente no le caía simpático a la maestra. La maestra, como tenía hijos dentro de la institución, o sea, tenía que ir alternados, los grados, la cosa que me tocó en quinto, sexto y séptimo grado, me la hicieron reparir, la pasé muy mal. No podía contar en mi casa, no podía contar en el colegio. En el colegio me humillaban por mis vestimentas. Pero bueno, todo eso pasó, quedó lejos. Hoy en día, si eso pasase, si eso ocurriese a un alumno, lo primero que hace es intervenir defensa, asistencia al menor y todo ese tipo de instituciones bueno, ponen un poco de freno a lo que es la violencia en el hogar. Incluso hay muchos gabinetes en los cuales se ocupan de hablar del bullying, y nada, o sea, están mucho más contenidos los chicos. La verdad bueno, las infancias forjan y marcan mucho lo que uno va a ser de grande. Yo creo que una vez leí un cartel que les va a sonar a cursi, pero era la foto de un chico y decía arriba, tratar con cuidado contiene sueños. Es verdad, cada chico contiene sueños. Yo, la verdad que es el día de hoy y hace muchos años que no tengo sueños. O sea, no sueño con tener algo, no sueño con nada. Eh, o sea, no me estoy victimizando ni mucho menos. Les estoy contando una realidad de vida, una realidad de infancia que quizás para muchos es conocida, dado que siguen el canal desde hace mucho tiempo. Pero si hay algo a lo que yo protejo es a los chicos. No así tanto, vieron que dicen que hay que cuidar a los viejos y a los niños. Yo conocí viejos bastante malditos, y no son de mi devoción algunos. Pero los chicos, creo que no voy a decir una frase tan obvia y gastada y burda como los chicos en el futuro, pero eh, dentro de ese cuerpito hay un alma que merece ser escuchada, cuidada, valorada. eh, hay que saber contener. Si bien ser padres, no nacimos sabiendo nadie, pero una cosa es no saber ser padre y otra cosa es tener maldad y querer hacerle daño a la criatura. O por broncas con la madre, o viceversa, broncas con el padre, que lo paguen los chicos. Y eso la verdad que es muy triste, es muy triste. Admiro a muchos que quizás han tenido la suerte de poder encontrar en su padre un amigo. Bueno, no fue mi caso, no me hubiese conformado con, aunque sea encontrar un padre. Pero bueno,
A veces muchos me dicen, bueno, pero los 13 años, o para más precisión, los 12 años y 10 meses que lo tuviste, por lo menos tenés una imagen. Sí, pero a veces la persona que no conoce al padre porque se borró desde que nació, puede tener quizás un recuerdo más puro o un recuerdo más, llamémosle, eh, más construible de lo que yo o de lo que cualquiera que haya vivido las experiencias que yo viví. Porque el que no lo tuvo puede imaginárselo bueno, puede imaginárselo trabajador, puede imaginárselo contenedor. Quizás no así los que vivimos una realidad que teniendo un padre por ahí no teníamos la contención mínima, no digo necesaria, mínima, para poder confiar y decir me está pasando esto. La verdad mi infancia no fue buena, no fue algo que me hubiese gustado que le pase a nadie. Pero bueno, nada, ya está, lo superé, lo cuento a modo anécdota, si bien contarlo y hablarlo no indica no superarlo, sino que eh, contarlo y hablarlo, habiéndolo superado, es que eso no genere un daño en uno o una emoción negativa, sino simplemente que hay que valorar mucho, cuidar mucho a los chicos. Eh, yo siempre voy a sacar la cara por los chicos, tengan o no razón, digan o no mentiras, porque hay situaciones en las que quizás eh, a veces están un poco agrandadas por emociones, las situaciones, por emociones de los propios niños. Pero bueno, hay que creerle siempre al chico. Después se analizará si es real o no lo que está diciendo. Pero ante todo hay que preservar, calculo, al menor, al niño, porque verdaderamente pueden ser situaciones que los condicionen para el resto de su vida, forjándole la personalidad de una manera y quizás dejándole algunos traumas, algunas marcas no necesarias, no necesarias. Alguna vez me coqueteó la idea de saber qué tan lejos hubiese llegado si en vez de quizás la desaprobación, el destrato, la humillación de mis padres, ambos dos, porque mi padre era descalificativo, humillante o humillador y maltratador, pero Alicia era indiferente, manejaba la indiferencia con una con una calidad única, viéndolo a la distancia. Eh, la verdad que tenía la capacidad de ignorar a su hijo, que era yo, eh, casi magistralmente. Por suerte, como todos saben, a los 12 años y 10 meses, justo cuando terminé el séptimo grado, me mudé a vivir con mi abuela, con mi vieja. Tuve la suerte de que ahí mi vida cambió, lo que yo considero para bien. Hice la escuela técnica, todo eso que viví en la primaria, todo eso que viví en la Ponderosa ya había quedado atrás. Lo que sí tuve bastante miedo, que en algún momento Antonio me reclame legalmente y me obligue a volver a eso. Pero ya tenía un plan también, en tal caso. Eh, pero bueno, cuando uno empieza a crecer, que ya empieza a tener 16 17 años, 15 16 los 17 bueno, ya tenía una Coupé Torino, a los 14 tenía un Fiat 600, o sea, quizás algunas cosas desfasadas, pero que lo permitía hacer la época de contexto en la que estamos hablando y también la vida sin ningún tipo de control y freno de un adulto.
si bien elegí siempre el mejor camino, pero bueno, no era llamémosle, el camino exacto o el camino más recto, sino de todas las opciones el mejor. O sea, no era el camino ideal, esa es la palabra. Si bien no elegí el camino ideal para salir de determinadas circunstancias, elegí el mejor camino posible para superar distintas cuestiones. Cuando ya cumplí 16 años, que ya uno es adolescente, que yo ya sabía que a Antonio en fuerza lo doblaba, ya no le tenía miedo a sus golpizas, lo esperaba en cada esquina, cruzármelo, sentía que cuando me venían esos recuerdos sobre él, sentía que me brotaba la fuerza en los músculos y se me hinchaban, y lo quería cruzar en cualquier esquina y verdaderamente desafiarlo a un mano a mano. Ya no le tenía miedo, ya conocía su fuerza, él no conocía la mía, y quería verdaderamente agarrarme a trompadas hasta que alguno de los dos no se pare más. Verdaderamente. Eh, pero bueno, nada, pasaron los años, la contención de mi vieja, el empezar a descubrir cosas, el llegar a ser técnico, qué sé yo, la evolución. Siempre hubo una pareja conteniendo, a cualquiera de mis edades siempre tuve la suerte de tener una compañía. Lo que pasa es que, bueno, nada, el problema era uno. Quizás eran personas excelentes, igual, como dije, la calidad de mis parejas fue increyendo a medida que iban pasando los años, hasta que aprendí lo que tenía que aprender. Pero bueno, resumiendo toda esta charla y habladuría de monte, que quizás muchos la consideren así, pensaba hacer un videíto distinto, pero creo que me fui por las ramas y abrí el baúl de los recuerdos y nada, dejé ver algunas cosas que casi todos los años hablo eh, y comento de mi infancia. Resumiendo, valoren los chicos, cuiden los chicos, siempre escuchen a los chicos, que los chicos respeten a uno está bien, pero gánense el respeto de un chico, de su hijo, de su sobrino, de un primo, un primito, gánense el respeto de ese niño, no a través del pánico, no a través del miedo, porque el pánico pasa, el miedo pasa y el respeto se va. Sé que va a sonar a cursi, sé que va a sonar a burdo, sé que va a sonar a cualquier cosa, pero traten de que el respeto sea ganado por uno a través del cariño. Yo tengo el respeto de mi sobrino, tengo el respeto de mis hijas, tengo el respeto de los chicos porque a través del cariño, no del pánico. No soy una persona que imponga miedo a los chicos. Me parece que ahí es donde se pierde el respeto. Cuando el pánico pasa, cuando yo llegué a la conclusión de que más que una golpiza, ¿qué me iba a pasar? Nada, ya estaba acostumbrado, ya la sabía sentir, ya conocía el rechazo por parte de mi madre. ¿Qué más me podía pasar? Entonces ahí les perdí el respeto. A todo eso fueron pasando los años, me convertí en un adolescente fuerte, sano, vital, y quería cruzarlo y romperlo a piña. Bueno, no se dio. Quizás, aunque el amigo Gregorio no crea, pero quizás por esas cosas de quien mande arriba, habrá dicho, mejor que eso no pase. Mejor que eso no pase porque capaz las consecuencias de eso, no estoy hablando de lo legal, estoy hablando de lo emocional. Hoy en día lo pienso y es difícil pegarle al padre, eh, pero creo que en esos momentos no lo hubiese comprendido así como hoy. Y lo hubiese lastimado y en serio. Quizás se lo merecía, quizás se lo merecía. Pero bueno, considero que terminó su vida de la manera que termina la gente que por ahí,
ocasiona dolor a otras personas o a personas inocentes. Quizás otra persona, ya estoy entrando mucho en la mitología, en la filosofía, incluso rozando hasta la religión, pero quizás no tuvo la muerte de los justos, la muerte de él. Me acuesto a dormir y al otro día cambié de sueño y no me desperté. Tuvo que atravesar una agonía bastante larga, bastante dolorosa, que solo sabrá él lo que vivió esos 20 y pico de días en coma. Así que nada. Físicamente, obviamente, está en coma, no siente nada, pero dicen que esto sigue trabajando. Vaya a saber qué es lo que pasó. Alicia, bueno, como ya les comenté, atravesó una enfermedad bastante dolorosa y bastante terminal. 6 meses estuvo yendo de la cama al baño, del baño a la cocina y de la cocina a la cama. En la cocina se sentaba, miraba la tele hasta que se iba a dormir. Y los últimos 6 meses ya directamente no se levantaba de la cama. Sí, la he asistido, sí me he hecho cargo. La verdad que bueno, supe perdonarla en vida. A diferencia de lo que pasó con Antonio, Antonio se murió y no lo perdoné, no lo había perdonado. Si bien el rencor ya no está, pero tampoco es que íbamos a ser grandes amigos. Pero bueno, con Alicia creo que aprendí la lección y decidí perdonarla en vida. En esos 6 meses que estuvo postrada, que se transformó en una hija, teniendo que hacer todo lo que hace un padre. Bueno, nada, aprendí. Cuiden los chicos, miren que son almitas sensibles y nada. Regalos tardíos, autorregalo tardío del Día del Niño para el Tano y el Aqua. Autos regalos, que indica eso, que los compré. Me compré, anduve por la bulonera de los amigos BOM y bueno, me compré cosas Inco, porque bueno, de las marcas manejan Inco, pero me quería comprar este alicate simplemente por los detalles que tiene ahí. Así que me hice los autorregalos tardíos del Día del Niño. ¿Por qué tardíos? ¿Por qué tardíos? Si hoy es el Día del Niño. Sí, pero esto tendría que haber llegado un regalo, un presente, unas cuantas décadas antes. Alicate hermoso, la verdad muy lindo. Ya en la tarde-noche, ahora me tengo que ir a hacer el asadito para mis hijas. Pero bueno, en la tarde-noche hablaremos. Quería mostrarle. La esencia del video iba a ser mostrarle los autorregalos que me hice. Obviamente los compré. Acá nadie pone nada. Y por suerte no me caracterizo por ser gato. Bueno, me compré este hermoso alicate Inco. La verdad que muy contento. Con 160 milímetros. Con área descareado. Esto no es un área descareado. Para los giles que piensan que esto es un área descareado, no es un área descareado. Es para darle cierta agresividad a la herramienta. Anda a escarear algo con esto. Anda. Ya lo podías escarear con cualquier alicate común. Es simplemente un dentado que por ahí nos permite limar, si se quiere. Pero es para darle cierta agresividad a la anatomía. Al amigo que no le gusta que diga la anatomía. A la presencia de la herramienta. Bueno. Segundo, autorregalo. Autorregalo que me hice para el Día del Niño tardío. Fue esta pinza de 8 pulgadas. Segmento liviano. De la línea Inco. Si bien tengo la de 7, la de 6. Toda la línea liviana de pinza 5. Pero la de 8 verdaderamente se destacó por sobre la total. Y bueno, decidí comprarme una nueva unidad. No están para jubilar, están lejos de ser jubiladas.
Pero ante tanto trabajo de electricidad, si bien el armado de toda la instalación la voy a hacer con las herramientas que hablé, que compré para ese fin, las Interelec, para seguir demostrando que se puede trabajar con herramientas económicas, bueno, Inco. También podría haber comprado de estas, porque son económicas, verdaderamente económicas, para lo que es la calidad de la herramienta. Pero quería salir un poco de la marca Inco para que no me sigan llamando el señor Inco. Que la verdad no me molesta que me llamen el señor Inco, porque hoy soy el señor Inco, mañana voy a ser el señor Robust, pasado el señor Stanley, o quizás también el señor Watfow. El señor Watfow Jr. o el señor hermano Watfow, porque el verdadero señor Watfow es el querido Gregorio. No nos malinterpretemos con los apellidos. ¿Por qué puedo ser así? ¿Por qué puedo ser el camaleón de las marcas? Porque a mí nadie me regala nada. Lo compro yo, lo pago yo, orgullosamente. Y como me dio tanto resultado y tan buen resultado este destornillador que ustedes vieron cuando compré el primero, que me enamoré a primera vista, bueno, prometí comprarme una segunda unidad. Algunos no lo entenderán, pero bueno, nada. Para el pequeño Tano, estos autorregalitos que seguramente el niño que fui mataría al hombre que soy. Les mando un saludo, espero que tengan un excelente domingo y nos vemos esta noche en una nueva charlita de Siciliano en su taller. Feliz día, buen asado, buen domingo, nos vemos.